Hola, grumetes de la red, y bienvenidos a un tutorial rápido de Blender. Blender es un programa de diseño no paramétrico en 3D. ¿Qué quiere decir esto? Diseño no paramétrico quiere decir que en vez de ecuaciones, lo que va a acumular son posiciones de vértices y cómo se unen entre ellos. Esto quiere decir que si hacemos un círculo, no vamos a poder modificarlo tan fácilmente como sería cambiar su radio, sino que tenemos unos vértices que parecen formar un círculo. Según entramos, lo primero que vemos es este cuadrado, el típico de todos los programas con los archivos recientes. Si hacemos clic fuera, nos desaparece. En el tutorial de hoy vamos a ver todas estas ventanas de una manera más o menos general y vamos a perderle un poco de miedo al programa, porque la verdad es que la primera vez que lo vemos asusta. Lo primero que tenemos que entender es que todas las ventanas son la misma. ¿A qué me refiero con esto? A que si esta ventana, que es la vista 3D, en este botoncito, que es el mismo que todos estos, yo le cambio, vemos que se transforma en otro tipo de ventanas. Por ejemplo, la de propiedades, que es esta misma, solo que está ampliada de una manera ridícula ya. Vamos a volver a ponerla en el modo 3D, aquí, y vamos ahora a ver cómo movemos, cómo cambiamos de tamaño y cómo creamos y quitamos ventanas. Para cambiar el tamaño de una ventana, simplemente nos ponemos en la frontera, como veis, y arrastramos. Esto sirve tanto en horizontal como en vertical y lo único hay que tener cuidado porque entre esta ventana de aquí arriba y esta que vemos aquí abajo, que es muy pequeñita, la frontera de verdad es esta de aquí abajo. Esto de arriba, ¿lo veis? Lo único que hace es quitarnos el menú. Si os sucede esto, no entréis en pánico. Lo único que hay que hacer es tirar de la lengüeta del más. Veis que aquí también tiene otro menú que podemos quitar. E incluso este menú también lo podemos quitar así. ¿Vale? Si volvemos a las ventanas, como hemos dicho, nos ponemos entre las dos ventanas y arrastramos. Para crear ventanas, si nos fijamos en cada una, hay una especie de triángulo en las esquinas opuestas. Si tiramos de ese triángulo hacia dentro de la ventana, ¡pop!, nos aparece otra, del mismo estilo, simplemente la divide. Esto sirve tanto en horizontal como en vertical. Para quitar las ventanas, lo único que tenemos que hacer es, en vez de arrastrar hacia adentro, tirar hacia afuera de la ventana. Es decir, que si yo ahora que acabo de pulsar y estoy manteniendo el clic izquierdo, tiro hacia arriba, ¿veis que me aparece una flecha? Eso quiere decir que la ventana de abajo va a inundar la de arriba y solo nos vamos a quedar con la de abajo. ¿Veis? Sí, también es importante decir que aunque hagáis esto y os aparezca la flecha en esta dirección, si no soltáis el cursor y os lo lleváis hacia atrás, podéis hacer la operación inversa, que en este caso sería que la ventana de la derecha prevalecería. ¿Vale? Y por último, vamos a ver en qué consiste cada ventana, al menos de las que vamos a usar más frecuentemente en estos vídeos. La primera que nos habrá llamado la atención es esta, que es la vista 3D. Es un poco donde vamos a ver nuestra composición. En el vídeo siguiente vamos a ver cómo movernos, cómo mover la cámara a través de esta ventana. Y esta que vemos aquí, más pequeñita, sería el árbol de jerarquía. Es, para quien no esté familiarizado con el concepto, es una especie de lista de todo lo que tenemos aquí. Veis que tenemos nuestro cubo, tenemos esto, que ya veremos que es la cámara, y esto de aquí, que es una lámpara, que es un foco de luz. A su vez, también podemos ver lo que cada objeto tiene subordinado. El cubo tiene unido una serie de vértices, que son los que forman el cubo, y un material que le dice cómo comportarse cuando incide en él la luz. ¿Vale? Esta otra ventana, esta de aquí, es lo que se llama propiedades, y aquí van a estar todas las cosas que probablemente queramos tocar en algún momento. Por ejemplo, estas son las opciones de renderizado. Renderizado es cuando sacamos la imagen ya al final del todo. Veis que podemos elegir la resolución, el formato de salida. También tenemos modificadores para los objetos, materiales, ya hemos dicho que es
lo que le dice al objeto cómo comportarse ante la luz, texturas, físicas. Blender tiene un motor físico. Ya lo veremos, pero todo eso está aquí. Otra ventana. Bueno, esta ventana es la línea del tiempo, pero es sobre todo útil cuando hacemos animaciones, porque cuando trabajamos con imágenes estáticas, por lo general vamos a centrarnos en un único fotograma, pero vemos que si nos movemos, ¿veis? Nos indica en qué fotograma estamos. Y aquí nos indica en qué fotograma va a empezar a renderizar y en qué fotograma va a acabar. ¿Qué otras ventanas vamos a utilizar nosotros? Pues sobre todo el editor de imagen, ¿vale? Cada vez que abramos una nueva imagen va a aparecer aquí y aquí vamos a poder modificarla o guardarla. Por ejemplo, hay una opción para que el renderizado nos aparezca aquí y así luego le podamos dar a guardar imagen definitiva como en el directorio que queramos. Otra ventana útil que vamos a estar utilizando continuamente es el editor de nodos. Sobre todo es útil en el motor gráfico Cycles porque los materiales, lo veremos más adelante, pero la forma de organizarlos, el cómo configurarlos, es mediante nodos y uniones. ¿Qué es esto del motor gráfico? Básicamente, Blender tiene un motor gráfico interno que es el que lleva todas las matemáticas de la luz, de cómo analizar un objeto, el material que tiene y entonces de qué color tiene que ser ese píxel en la imagen final. Aunque tiene un motor interno, también incluye uno que es Cycles, que es de terceros, pero aunque viene incluido en el programa, y cualquier otro que encontréis podéis utilizarlo para renderizar la imagen. Pixar, por ejemplo, sacó uno hace relativamente poco, sacó uno de sus motores antiguos, justamente para que si tú tienes tu diseño y quieres que se parezca un poco a las películas de Pixar, pues puedas hacer un apaño. Con esto podemos entender ahora las diferentes composiciones que han preparado para nosotros. Por ejemplo, esta de arriba, que es vista completa 3D, es simplemente una ventana en 3D. Y es, por ejemplo, esta, la de edición de UV, que veremos que es para las texturas, pues tiene básicamente dos ventanas. Una, la que hemos visto de edición de imagen, y otra, que es la vista 3D, para a la vez que estamos editando nuestra imagen, ver el efecto en nuestro objeto. Si queremos pintar una sonrisa en una de las caras del cubo, queremos asegurarnos de que se pinta correctamente. Hay una cosa que no hemos dicho. Bueno, volvemos a nuestra pantalla por defecto, que es donde hemos estado toqueteando antes. Hay una cosa que no hemos dicho y es que esta barra de arriba, la típica de todos los programas, no es ni más ni menos que otro tipo de ventana, ¿vale? Es esta que pone info. De esta, lo más importante, hay dos, tres cosas. Por supuesto, como hemos dicho antes, el motor gráfico que estemos usando, la información de ese momento. En este caso, como hay un objeto seleccionado, pues nos dice el número de vértices, de caras, de triángulos, ¿vale? Aunque el cubo tiene 6 cuadrados, a la hora de analizarlo con triángulos, cada cuadrado son 2 triángulos, así que tiene el doble de triángulos. Objetos, vemos que hemos seleccionado uno de 3 que hay en la escena, lámparas hemos seleccionado 0 de 1 que hay en la escena, que sería esta, y cuánta memoria ocupa. Aparte de esto, y de otra información que se muestra cuando estamos renderizando, el rendimiento, los tiempos, todo esto se va mostrando aquí. Aparte de eso, tenemos en archivo, donde está todo lo de importar, exportar, abrir, guardar, esto, las preferencias del usuario. Aquí se queda miedo, según lo ves, de buenas a primeras, pero aquí puedes tocar todo, todo. Desde usar la CPU o la tarjeta gráfica, hasta importar lo que se llaman add-ons, que es código hecho por la comunidad, ya que Blender es software libre, hasta cambiar el color, si queréis que se vea con un rosa chicle resaltado en azul eléctrico y luego que las pestañas estén en amarillo, pues podéis perfectamente. Solo tenéis que encontrar
a qué corresponde cada color. Yo no lo he tocado mucho porque realmente me gusta un poco la paleta que tiene original. Esto lo veremos en otro vídeo porque sí que es importante tocar algunas cosillas para mejorar el rendimiento, dependiendo sobre todo de qué ordenador tengamos. Si tenemos una gráfica potente, pues sí que nos compensará venirnos por aquí y cambiar de la CPU a la gráfica para que trabaje la gráfica mientras podemos seguir trabajando con el ordenador. Eso lo veremos en otro vídeo. Por hoy yo creo que está bien. Hemos visto las ventanas, hemos perdido un poco el miedo y sobre todo esto es para que si en algún vídeo futuro digo de pronto, bueno, pues vamos a abrir una ventana aquí al lado y vamos a abrir el editor de imagen, que aunque tengáis que parar para poder ir rápido, para poder hacerlo en el programa, que no os asustéis, que entendáis lo que es y que simplemente digáis, vale, para, que lo hago y ahora vuelvo. Pues hasta aquí el vídeo de hoy y espero que os haya gustado, que os haya sido útil y nos vemos en el siguiente tutorial. Adiós.